Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a ver las diferencias entre algunos sistemas productivos tipo flow shop o tipo taller de flujo cuando restringimos de alguna manera la capacidad de almacenamiento entre las máquinas. Soy Carlos Andrés Romano y lo que voy a mostraros es con una serie de ejemplos la diferencia sobre todo en el cálculo de las fechas de finalización en este tipo de sistemas, de las órdenes de fabricación que procesamos en ellos y por lo tanto el impacto que tienen estas restricciones de capacidad sobre las medidas que podemos calcular a partir de esas fechas de finalización. En primer lugar, vamos a definir lo que serían el problema que voy a utilizar como ejemplo. Es un taller de flujo o flow shop donde tenemos tres máquinas que producen tres lotes que los vamos a llamar orden de fabricación 1, 2 y orden de fabricación 3. La secuencia, en principio, vamos a mantener la secuencia 1, 2, 3. No sabemos si esa es la secuencia óptima o no, pero no nos interesa porque lo único que queremos es definir una secuencia y ver el efecto que tiene la limitación de la capacidad sobre las fechas de fin de los trabajos que siguen esa secuencia. Lo que vamos a hacer es comparar cuatro escenarios posibles que son bastante habituales y que añaden un cierto realismo a las hipótesis de la teoría de secuenciación en este tipo de sistemas productivos. La primera hipótesis, el primer escenario, vamos a suponer que no existe capacidad de almacenamiento entre las diferentes máquinas, o lo que es lo mismo, que un trabajo, si no puede pasar a la máquina siguiente, tiene que permanecer en la máquina que lo acaba de procesar y solamente pasará a la máquina siguiente cuando a su vez el trabajo anterior sea liberado de esta máquina siguiente. En cambio, en el escenario 2 vamos a definir que en principio tenemos una capacidad de almacenamiento limitada a una orden de fabricación entre las máquinas y lo que hacemos es simplemente ver que en ningún momento el almacén intermedio, el buffer que pueda haber entre las máquinas, tiene más de una orden de fabricación en su seno. Después, en el escenario 3, vamos a suponer que hay unas ciertas restricciones que nos imponen que las órdenes de fabricación se deben de procesar de forma continua a lo largo de toda su programación. Esto es, que en el momento en que una orden empieza en la primera máquina, ya no puede esperar en ninguna de las máquinas del sistema. Finalmente, el escenario 4 es un escenario de lo que se llaman sistemas de working process o trabajo en curso constante, donde nos limita que el número de órdenes de fabricación en el sistema tiene que ser igual o menor a un determinado valor, que en este caso vamos a suponer que es 2. Por lo tanto, vamos a ir viendo cada uno de estos cuatro escenarios y veremos un poco el impacto que puede tener estas restricciones sobre la situación más estándar, que sería donde no hay problema alguno de capacidad entre las máquinas. El primer escenario hemos dicho que no existe capacidad de almacenamiento. Eso es lo que se llama sistemas con buffer cero o bloqueo. Lo que hace esta restricción es impedir que una orden de fabricación sea procesada en una máquina si no podemos asegurar que acaba en esa máquina justo cuando la orden de fabricación que está inmediatamente antes en la secuencia es liberada en la máquina siguiente. El efecto que tiene esto podemos partir para observarlo de la situación donde no tenemos ningún tipo de restricción o lo que es lo mismo, las órdenes de fabricación son procesadas en las máquinas en el momento en el que se libera la orden de fabricación anterior y no tienen que esperar ni depender ninguna unas de otras. Sin embargo, si añadimos esta restricción de bloqueo, de capacidad cero entre las máquinas, lo que pasa es lo que podemos observar en esta figura, que tenemos que hacer que la fecha de finalización de las órdenes en una máquina coincida con la fecha de finalización de la orden que va inmediatamente antes en la máquina siguiente. Por ejemplo, la orden de fabricación 2 de color naranja en teoría podría empezar antes, pero en la realidad no empieza antes porque tiene que empezar en el instante que a su vez permita que acabe justo cuando la orden de fabricación 1, la de color azul, finaliza en la máquina 2 y no antes. Mientras tanto, pues esa orden de fabricación, como en la primera máquina del sistema, no se tiene en cuenta. Pero sin embargo, en la máquina 2 podemos observar
que esa misma restricción hace que esa orden de fabricación esté un intervalo de una unidad de tiempo, más o menos, entre la orden de fabricación 1 y la orden de fabricación 2, bloqueando la máquina. Esto es porque en la máquina 2 la orden de fabricación 2 tiene que terminar en el mismo instante donde la orden de fabricación 1 termina en la máquina 3. Y lo mismo sucede para la orden de fabricación 3. Ese sería el efecto del bloqueo. En cambio, la capacidad de almacenamiento finita entre las diferentes almacenes de las máquinas, podemos representarlo como si fuera una máquina más. Y simplemente es una máquina de tiempo de procesamiento cero, donde lo único que podemos observar es el tiempo en el que esa máquina está bloqueada, porque a su vez la máquina siguiente no le permite aceptar el trabajo. Si lo hacemos, podemos observar que aparecen estas barras representando esos buffers con la letra B y los subíndices de las máquinas entre las cuales están, y podemos observar que en ningún momento hay más de una barra simultáneamente en ninguno de los buffers, señalando de esta manera que no hay en ningún momento una violación de esa restricción de capacidad. Siempre hay, como mucho, una orden entre los almacenes. Si fuera lo contrario, si hubiera en un momento dado más de una orden, pues lo que sería necesario retrasar la orden que bloquea para evitar precisamente este solapamiento de más de dos órdenes de fabricación en el almacén. En el caso del escenario 3, podemos plantear una situación donde no hay esperas. Esto aparece, por ejemplo, en sistemas donde los trabajos necesitan que sean procesados de una forma continua. Por ejemplo, en una siderurgia, tú no puedes hacer esperar una barra fundida a alta temperatura entre varias máquinas, porque eso haría que perdiese temperatura y por lo tanto sus propiedades. Tú tienes que asegurar que en el momento en el que empieza a ser procesada, por ejemplo, la primera etapa, ya va a pasar por todas las etapas del sistema sin ningún tipo de espera. En nuestro caso, en el diagrama de Gantt, el efecto que tiene esto es que retrasa las finalizaciones de estas órdenes. Podemos fijarnos, por ejemplo, en la orden de fabricación 2, podemos ver que las fechas de fin en las cuales termina en una máquina coinciden con las fechas de comienzo en la máquina siguiente, y eso nos ha hecho retrasar lo más a la derecha posible, manteniendo la secuencia, todas las órdenes de fabricación. Finalmente, el último escenario lo que nos dice es que el trabajo en curso máximo, en este caso, tiene que ser igual a 2, lo que conocemos como sistemas CONWIP o de trabajo en curso constante. Entonces, lo que hacemos aquí es asumir que las dos primeras órdenes de fabricación van a ser secuenciadas y temporizadas de forma normal, pero la tercera no podrá empezar en la primera máquina del sistema hasta que la primera no haya terminado. De esta forma aseguramos que, como mucho, siempre hayan dos órdenes entre todas las máquinas del sistema. Podemos verlo que lo hacemos aquí retrasando el inicio de la tercera orden de fabricación justo en el instante en el que la orden de fabricación 1, la azul, acaba en la última máquina del sistema. Y esto produce, por supuesto, que la fecha de finalización del último trabajo aumente. De hecho, aunque los ejemplos anteriores se mantenía igual, normalmente los efectos que tienen las limitaciones de capacidad en este tipo de problemas es retrasar las fechas de finalización de los trabajos en las máquinas. Y aunque lo hacen más realista, desde el punto de vista del modelado, evidentemente empeora la función objetivo tenerlas en cuenta. Por lo tanto, hemos visto en este objeto de aprendizaje, con un ejemplo, la diferencia de diferentes sistemas productivos donde hay una limitación de capacidad y cuál es el efecto sobre las fechas de finalización de estas limitaciones de capacidad. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os sea de interés este objeto de aprendizaje.